Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Hoy queremos reflexionar el versículo 9. Vayan del versículo 9. Le respondió Nicodemo: ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, queridos amigos, en este contexto bíblico nosotros miramos este versículo 9 que marca el punto aquí en que Nicodemo, después de escuchar todas estas metáforas del viento, él queda medio suspendido, así en la fascinación, pero al mismo tiempo es una incomprensión, porque él pues decía, lleva, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Vaya, pero ya allí tal vez se sirve, pues lleva, jamoñe, pero un lleguita la llegó, llega como más de 60 años, pero Nicodemo inaugura, lleva. Ahora, esta pregunta emerge como un signo narrativo del contraste entre la sabiduría humana, la sofía, la sabiduría humana, y la revelación que brota del Espíritu, ¿verdad? Lo humano, la sofía. O sea, es un contraste, queridos amigos. Uno que piensa y que dice, bueno, yo, ¿cómo es que voy a ir de nuevo al seno de mi madre? A pegar la sabiduría humana, la lógica humana. A pegar con la pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Y es un choque, ya entre comillas, porque Jesús le dice, no. Aquí el que no nace del Espíritu, el que no nace del Espíritu no tiene esa nueva vida. Yo me estoy refiriendo al nacimiento del Espíritu. Entonces, el neuma es totalmente diferente del basar, ¿verdad? Del soma, del cuerpo. Bueno, y vamos a ver un poco. La sabiduría adquirida por una parte, pero por otra parte, la revelación que brota del Espíritu. Entonces, Juan, en su Evangelio, coloca esta pregunta como bisagra también, queridos amigos, ante este maestro, que es un maestro de Israel, se ve confrontado con la novedad radical de lo que nosotros decíamos, gen nethenai ek neumatos. Gen nethenai ek neumatos. Y su respuesta revela la incapacidad humana de entender el misterio divino sin la iluminación del Espíritu. Es decir, que aquí también Nicodemo no está entendiendo, ¿cómo puede suceder esto? Quiere decir que es en la lógica humana. Queridos amigos, muy veces ya está en la lógica humana, ya de milagro que pea que amo, pero todo dentro de la lógica humana. Pero muchas veces no entendéis, venían de Yara, entonces, que a través del ruaj, del espíritu, del neuma, es que nos está ofreciendo ese cambio, esa nueva vida, ¿verdad? Entonces, la trama
avanza aquí poco a poco mostrando cómo la pedagogía de Jesús no pretende resolver curiosidad intelectual, porque por donde cómo puede suceder eso. Lo que él hace es conducir hacia un encuentro transformador. Queridos amigos, Jesús lo que hace es conducirnos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, hacia la verdad. La verdad absoluta es Dios y entonces nos conduce hacia un encuentro. No es entonces una preocupación de responder a una curiosidad intelectual. Yo voy a aplicar también, esta es la fórmula, PAP, etcétera, responder también cómo se da este caso, ¿verdad? Una curiosidad intelectual, sino que aquí lo que hay es un encuentro transformador con el Señor, encuentro transformador, hacia ahí vamos a caminar, dentro de una, entre comillas, una lógica de Dios, no una lógica humana. Y aquí vemos por eso el contexto histórico, ¿verdad? Dentro de nuestro marco del judaísmo fariseo, los maestros experimentaban una fuerte convicción de que la Torá ofrecía luz suficiente para interpretar toda realidad. Interpretar toda realidad, queridos amigos. Así es que la pregunta de Nicodemo refleja esa mentalidad histórica, el surgimiento de algo que trasciende los esquemas tradicionales sobre la purificación, la filiación y la identidad religiosa. Su ¿cómo? Revela un choque entre la expectativa de un Mesías político o ritual y la espera de una regeneración espiritual. A peña de la ya caen ello que va a ser la regeneración espiritual. Comenzar con esa regeneración que proviene de Dios y del Espíritu. Jesús entonces está introduciendo aquí una ruptura total con el bazar. ¿Por qué? Porque esta renovación no vendrá de la pureza genealógica, no vendrá de la pureza de la sangre, ¿verdad? Sino del cumplimiento de recibir, ahí está, vamos a cumplir con Dios, ¿haciendo qué cosa? Y justamente abriendo el corazón para ser regenerados por medio de su Espíritu. Y como dice el Evangelio, y lo demás vendrá por añadidura. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandi Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui tenit in exilio, privatus Dei Filii,
Gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium, ut salvas tuos famulos, peccatis ibi conscios, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Oriens, solare nos advenies, noctis de nebulas, diasque noctis tenebras, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni clavis Davidica, regna reclude celica, faciter tutim superum, et claude via silverum, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Esse virgula, ex hostis tuos umula, despego tuos tartari, educetam trovaratri, gaude, 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 Emmanuel, nascetur pro te Israel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Adonai, qui populor in Sinai, legem dedisti vertice, in majestate
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 9. Le respondió Nicodemo, ¿cómo puede suceder esto? A ver, la pregunta. Vaya la ñandeña nacellita lleva. Es siempre dentro de la ironía jónica. Ahora, en un aspecto antropológico-cultural, la cultura semita valoraba profundamente la transmisión del conocimiento. No nos olvidemos eso. Es decir, no hay ningún problema, No estamos rechazando ni dejando de lado el aspecto intelectual, el aspecto de una convicción y de una reflexión profunda. Diga tú me la ñandela ya he ya. Diga tú. Yo que ñandeña mañana ya eana. Aru ñandela ya guata a la ñandella ya potajina. Entonces, se valora la transmisión del conocimiento. Se valora muy bien esa transmisión del conocimiento. Ahora, los maestros de Israel eran formados en un sistema donde la verdad se pretendía, y sobre todo, queridos amigos, en esta práctica, todos practicaban, y entonces, ¿qué es lo que hacían? Estaban aprendiendo, ¿verdad? Entonces, es un aprendizaje, queridos amigos, por la repetición y la memorización. Eso es lo que pretendemos. Lo que queremos es una memorización, pero al mismo tiempo esa memorización que se da gracias a la repetición. Entonces recordemos que los maestros de la ley en Israel siempre insistían en este aspecto. Es un sistema de repetición y de memorización. Hoy que aprende y está bien, porque cuanto más repetís, pues eso te sale inconscientemente. Pero la técnica. Repetición y memorización. Pero Nicodemo encarna esta figura antropológica en que él está preguntando, ¿verdad?, ¿cómo puede suceder esto? Hay por nacer del Espíritu. ¿Cómo vamos a hacer? Un hombre cuya identidad está rodeada por estructuras educativas rígidas, entonces la pregunta expresa un límite cultural. Límite cultural. Va el año del límite cultural. No salimos de esa situación. En su contexto, el nacimiento simboliza identidad estable. Una identidad estable. En el contexto, ¿verdad? O sea, porque esto es una cosa bien estable. No hay posibilidad de transformación interior. Todo eso es, queridos amigos, lo que nos está dando a entender. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto? Hay dentro de una libertad, pero totalmente. ¿Cómo puede hacer ese nacimiento, pero que marque pautas, marque estructura? Por lo tanto, el nacimiento simbolizaba una identidad estable, ¿verdad? Una identidad estable. No posibilidad de transformación interior. No posibilidad de transformación interior. Aquí aparece el peso simbólico de la palabra lev, el corazón, entendido como centro de la decisión y apertura espiritual. Es decir, aquí vamos a jugar un papel muy importante cuando estamos hablando del corazón. Pues el corazón es, según la Biblia, ¿verdad?, es el que maquina todo.
es el que ama, es el que quiere, es el que busca entonces la realización de lo que nos proponemos. Y esto nos va a llevar a una toma de decisión y sobre todo a una apertura espiritual. Nicodemo se encuentra ante la tensión cultural entre un corazón moldeado por tradiciones fijas, peyana, tradiciones fijas, y por otra parte la irrupción de una novedad que reconfigura la existencia. Reconfigura la existencia. Es decir, queridos amigos, la irrupción de una novedad que reconfigura la existencia. Esto es lo que Nicodemo va a encontrar en esta tensión cultural entre un corazón moldeado por tradiciones fijas y la irrupción de una novedad. Queridos amigos, yo puedo ir a lleva. ¿Por qué? Porque aquí hay normas, leyes, reglas que nosotros tenemos que seguir. Y el judaísmo estaba muy aferrado a eso, queridos amigos. ¿Pero por qué? Y porque también tuvo experiencias de una anarquía, es decir, de falta totalmente y absoluta de leyes que rijan su caminar y su existir. Entonces, y ahí llega la situación, y entonces ellos ahora están poniendo el punto sobre las IES para hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces, moldear este corazón, pero con una irrupción de no la ley por la ley, o las normas por las normas, o lo ritualístico, sino que la fuerza del Espíritu que nos va a cambiar. Esto es fundamental, queridos amigos, y eso es lo que nos está mostrando aquí. Es decir, tiene que haber una decisión interior para que exista también una apertura espiritual. Y ante la ya decidíamos, y ante la ya mañana éramos lleva, anda ya era árvila y ante ya guatana. Evidentemente que no va a haber nunca una apertura espiritual. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñande Yarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay.
martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. En mi corazón grabado está lo que has hecho por mí. Desde el día en que te conocí, me miraste con ojos de amor y me diste tu perdón. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? No hay nadie que me ame tanto como lo haces tú. Llenas todos mis vacíos, mi vida entera te daré.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copyright. No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje de San Juan, capítulo 3, hoy con el versículo 9. Le respondió Nicodemo, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, aquí hay algunas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar, la palabra pos. Y eso quiere decir, la traducción al castellano quiere decir ¿cómo? Por donde, ¿cómo puede suceder esto? Pos. No es un cómo técnico, sino que un cómo existencial, esencial de la vida del hombre. Este término expresa desconcierto profundo ante una realidad que supera las categorías humanas, porque esto pues va mucho más allá de las categorías humanas. Daigo la yacadan de Shela tapea lleva, sino que ¿qué es lo que, o sea, el cómo, la esencia, cómo yo puedo cambiar mi esencia, quiere decir. No estoy diciendo cómo voy a buscar los instrumentos o los elementos que me van a ayudar a cambiar. No es si va a ser una confesión, si va a ser un acto de generosidad, no. Sino que es una pregunta de asombro también, el cómo, el pos. Es decir, en el guaraní vamos a entender mejor porque el guaraní con el hebreo son lenguas primitivas y están más cercanas en su significancia. ¿Qué decimos eso? El cómo. ¿Verdad? No estamos diciendo instrumental, sino que esencial, ontos, de la ontología. ¿Entienden? ¿Cómo es que vos me pedís eso? ¿Cómo es? Esencialmente, dentro de la esencia, eso vos no me podés pedir. Porque peando y ponáis en su esencia, eso está mal. Es como decir, te voy a pedir un favor. Te humina fulano eremi tal cosa. Tome en de pea happy tu shana devolvemos a ella botado y da. ¿Cómo me vas a pedir eso? ¿Cómo es? ¿Viste? No es instrumental, sino que opocó en mi esencia. Es algo inaceptable, ¿entienden? Eso quiere decir. A lo esencial. Lo pega entonces de ñañangare cuando yo que porque pos, a llevar pega griego, ¿ve? El griego tiene, ¿verdad? Tiene esa palabrita muy interesante, pos, que es esencial. Y por lo tanto supera toda categoría humana. Ahora, la exégesis de este pos revela que Nicodemo no duda de Jesús, sino que de la capacidad para comprender ese misterio que exige una conversión interior. Aquí, la duda de Nicodemo no es la duda de lo que Jesús le pueda decir, sino que para él lo que duda es cómo es que la esencia mía, mi propia esencia, ¿verdad? Mi capacidad
en este misterio tan grande, ¿verdad? Yo puedo hacer un camino de conversión. Porque recordemos, ya que el judaísmo tiene una base esencial y muy fuerte en la cuestión de la ley de la Torah. Es decir, en los rituales también, ritual y ley. Yo hago y entonces recibo la salvación. Yo hago y entonces Dios. Porque es una teología retributiva, retribuir. Shayapo andeme ese. Shanyembo entonces yande yara me eta shela sheikotea. Shaye portapona entonces yande yara me eta shela sheikotea. ¿Entienden? Esto es retribución. Sin embargo, aquí, por eso es que Nicodemo enseguida salta, ¿verdad? Y dice, pero maestro, ¿verdad? Si yo soy de la teología retributiva. Llegó a ver la ley por la ley. Yo eres ese ave y ponda ye. Que yo tengo que ser libérrimo. Una libertad total y absoluta buscando simplemente el bien. Por eso es que después San Agustín, ¿verdad? Va a decir, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Porque en la esencia, en la ontología, nunca va a ser una cosa mala, una cosa negativa contra su hermano. Jamás, queridos hermanos, jamás. Y bueno, eso es justamente lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Hay una conversión interior, el pos, ¿verdad? Es la confesión indirecta de un maestro que descubre los límites de la razón. Y va mucho más allá, ¿verdad? Va mucho más allá. Una segunda palabrita, queridos amigos, es el suceder, el ginomai. Ginomai no es un simple hecho, ¿verdad? El suceder, como algo que sucede, sino que el ginomai es un devenir, un proceso. Procede, pero ¿de dónde el ginomai? De una acción divina. El ginomai es un proceso de la acción divina en el corazón del hombre que comienza a trabajar, ¿verdad? Porque la semilla del verbo, la semilla de Dios, es un sucederse, ahí está. Es un suceso, un sucederse poco a poco en un proceso de cambio y transformación. Es el nuevo nacimiento, no es un proceso psicológico o moral, sino que es un acontecimiento que se hace. No es también entonces simplemente en mi corazón, en mi mente, en mi corazón, ay, qué lindo, peisha hinara. No, oye, pocoana, sos un hombre diverso, un hombre nuevo. La raíz subraya que la regeneración espiritual no es algo que irrumpe, no es algo que se fabrica, sino que exegéticamente el verbo señala la pasividad del ser humano frente a la iniciativa creadora del espíritu. Frente a la iniciativa creadora del espíritu. Queridos amigos, aquí es donde nosotros tenemos que pedir esa gracia de Dios. Porque es creatividad, no es pasividad. No. Aquí es la creatividad puesta en el corazón del hombre, puesta en nuestra esencia, entonces, esta iniciativa creadora del espíritu, por eso es un proceso que me mueve, que me transforma, porque yo respondo y acepto su accionar en mi vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los conflictos relacionales son inevitables. Incluso con amigos y familiares, mantener la paz es una lucha. Y es mucho más difícil con nuestros enemigos, esos que nos causan problemas. Exacto. Y ha sido así en cualquier momento y lugar de la historia humana. Donde haya personas, habrá luchas y violencia. Y sin duda, esto era así en los tiempos de Jesús, cuando las fuerzas romanas ocupaban las tierras de Israel. Por eso, en sus enseñanzas Jesús dio una visión radical a sus seguidores para que buscaran la paz en medio de este conflicto y se esforzaran por reparar incluso las relaciones más difíciles. Jesús es un israelita y cree que la sabiduría de Dios para las relaciones se encuentra en las leyes del pacto dadas al antiguo Israel. Así que en estas enseñanzas, Jesús va a citar esas leyes de a una y luego mostrará la sabiduría subyacente. Ustedes han oído, dice Jesús, que fue dicho a los antiguos, no rompan sus juramentos, sino cumplan los votos que han hecho al Señor. En Israel, un juramento era un tipo de promesa que se hacía jurando por Dios que harías lo que prometías. Como por ejemplo, si querías pedirme dinero prestado, podías jurar por Dios que me lo pagarías. Exacto. Y puedes confiar en mí porque en las leyes del pacto de Israel, Dios requiere que yo cumpla mis juramentos. Así que los juramentos son una manera excelente de evitar disputas. Aparentemente, pero aún los juramentos pueden tergiversarse para aprovecharse de la gente. Por ejemplo, ¿si juro por el templo de Dios que te voy a pagar? Bueno, sé que la ley requiere que honres el juramento, así que trato hecho. Pero yo no juré expresamente por Dios, sino solo por su templo. Así que, en realidad, no estoy obligado por el juramento. O sea que me estás engañando para que confíe en ti. Exacto. Entonces, Jesús va al grano y dice, no hagan juramentos ni por Dios, ni por nada más del mundo de Dios. Que nunca hagamos promesas. No del todo. Su punto es que cuando hagas una promesa, no uses la reputación de Dios como una herramienta para manipular a la gente. Exacto. Jesús dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Ser un pacificador empieza con un compromiso radical con la honestidad y la integridad. Bueno, entiendo cómo funciona si yo empiezo el conflicto, pero ¿qué pasa si alguien más empieza un conflicto conmigo? Bueno, el siguiente caso de estudio se trata de eso. Jesús cita de la Torá, ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa es una famosa cita conocida como la ley del talión. Sí, si me haces daño, yo te lo devuelvo. Suena como una licencia para la venganza que puede salirse de control. De hecho, esta ley estaba diseñada para limitar el nivel de retribución. Debía ser igual a la magnitud del daño y no más. O sea que esta ley mantiene la paz al restringir nuestro impulso de herir a quienes nos hieren. Así es. Y Jesús lleva la sabiduría de esta ley a un nuevo nivel, diciéndole a sus seguidores, ni siquiera le paguen con la misma moneda a una persona malvada. Que no tomemos ninguna represalia. Exacto. Que seamos personas que valoren más la paz que la venganza. Pero dejar que las personas se salgan con la suya no traerá paz. No podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados. Espera, Jesús no dijo que nos quedáramos sin hacer nada. Más bien, propone una respuesta al mal realmente audaz y creativa, que no es violenta y abre la puerta a la paz. ¿Y eso cómo sería? Bueno, Jesús da 3 ejemplos de su propio tiempo y lugar. Primero dice, a quien te pegue en la mejilla derecha, preséntale también la otra. En la Roma antigua, una bofetada en la mejilla derecha, dada con el dorso de la mano, era una forma simbólica de dominar a alguien. Y de humillarlo. Pero Jesús dice, no te vengues. Más bien, mantente firme y ofrécele la mejilla izquierda. Esto obligará a tu ofensor a golpearte con la mano derecha abierta. En otras palabras, a golpearte como a un igual. Y los obliga a tratarte como un ser humano semejante. Así es, aunque te cueste. Y entonces Jesús dice, si alguien los demanda y les quita la camisa, denle también su abrigo. Sí,
En el antiguo Israel, quitarle el abrigo a un pobre era contrario a la ley, porque también le servía para calentarse durante la noche. Pero una persona realmente cruel podía encontrar una manera de evitar esto exigiendo la camisa como pago. Correcto. Así que Jesús presenta una respuesta creativa. Dale tu camisa y dale también tu abrigo. ¿Por qué harías eso? ¿No quedarías expuesto? Exacto. Jesús está siendo provocativo. La meta es escandalizar a todos al exponer esta injusticia mediante una costosa generosidad. El tercer ejemplo es, quien te obliga a ir 1 kilómetro, ve con él 2. En los días de Jesús, un soldado romano podía forzar a cualquier súbdito a cargar sus cosas hasta 1 kilómetro. ¡Qué humillante y peligroso! Así que Jesús dice, lleva esa carga no solo 1 kilómetro, sino 2. El primer kilómetro puede que te trate como un animal de carga, pero para el segundo, reivindicarás tu humanidad al elegir tratarlo como un amigo. Espera, ¿tratar a un enemigo opresor como un amigo? Sí, suena como una locura, pero Jesús está diciendo que la generosidad audaz invierte los juegos de poder de nuestro mundo y hasta convierte a los enemigos en amigos. Y esto nos lleva a la última ley que cita Jesús. Ustedes han oído que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Jesús está citando una antigua ley bíblica cuando dice, ama a tu prójimo. Pero luego cita una línea muy popular que los israelitas añadieron a la ley. Puedes odiar a tu enemigo. Jesús contrarresta esto al decirle a sus seguidores, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Oye, no se está yendo demasiado lejos. La paz con mis enemigos es una cosa, pero amarlos. Sí. Jesús parece pensar que la verdadera paz solo es posible cuando tratamos a cada ser humano como a alguien que tiene un valor supremo. Esto significa que aún mi enemigo es mi prójimo hecho a imagen de Dios. Pero ¿cómo se supone que ame a alguien que me odia? Ya es bastante difícil amar a quien me ama. Y nuestro amor por nuestros amigos y familiares es algo bueno, pero para Jesús ese es solo el punto de partida. Él desafía a sus seguidores a compartir ese mismo amor fuera de nuestra zona de confort y presenta el amor indiscriminado y generoso de Dios como el modelo. Jesús dice, Dios hace salir el sol sobre los malos y buenos y manda lluvia sobre justos e injustos. El llamado es a ser pacificadores y a invitar a otros a unirse para reparar las relaciones rotas en todos los niveles de nuestras comunidades. Es una forma de vida muy radical. Sí, Jesús lo llama ser completo. Cuando dice, sean completos, como su Padre Celestial es completo. Significa imitar la generosidad de Dios tanto con los amigos como con los enemigos. Porque para Jesús, el amor creativo es el único camino a la verdadera paz. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con San Juan, capítulo 13, el versículo 9. Le respondió Nicodemo, ¿cómo puede suceder esto? Entonces la enseñanza, ¿cómo puede suceder esto? El post, decíamos, queridos amigos, es lo esencial, el cómo. Aquí Nicodemo, como primera enseñanza, nos está mostrando que la pregunta que está haciendo cómo puede suceder esto de Nicodemo refleja el límite también de la comprensión humana, nuestro límite, queridos amigos. Upeago dice, ñande, de atuilaya es shaikwa hoy, she aikwa hoy, peando existir, hay límite, no hay comprensión, queridos amigos. Por lo tanto, nos está recordando que la fe exige una humildad intelectual. No podemos decir la shaikwa hoy, porque quiere decir que anda Jay Quine va a quiere decir, queridos amigos, que nos falta muchísimo, ¿verdad?
nos falta hacer ese camino desde Dios. Entonces, la limitación del pensamiento y la comprensión humana. Ahora, el problema es que en nuestra sociedad actual, esto invita a mantener un espíritu siempre abierto ante lo que trasciende nuestro control. Porque desde yo que fuera la ya repetisemina, ¿me entendés? En dula, estaba en de shake babo, en de la misa, shake babo, estaba en doña Boya, shake babo. Es decir, como que nosotros controlamos quién es Dios o cómo Dios, ¿verdad? Está aquí y nosotros lo manejamos como queremos, ¿entiendes? Y eso es justamente lo que nos dicen, y ahí está la gente, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Hay un segundo elemento, el cómo revela que la vida espiritual no se domina. La vida espiritual no se domina, sino que se recibe, queridos amigos. La vida espiritual no se domina, sino que se recibe. Y aplicado hoy enseña que no todo crecimiento interior puede explicarse con métodos o con teorías psicológicas. Hay realidades que se viven y que no se calculan, ¿entienden? Hay realidades que no se calculan, queridos amigos. Esto revela que la vida espiritual no se domina. Es decir, la vida del espíritu, como decíamos, sopla donde quiere el viento, etcétera, etcétera. Entonces, va mucho más allá de nuestra comprensión y de lo que nosotros pensamos que podemos dominar. No. La fuerza del espíritu va mucho más allá, queridos amigos. Pero atención, tenemos que entender, comprender y estar abierto a esa fuerza del espíritu. Porque hay muchos, queridos amigos, que simplemente quieren manejar al espíritu de acuerdo a sus intereses. No, o dominar, o controlar. Porque oye, es chupé, porque voy ñacame, porque pea que amó, a ver, tu joma la, ya por la insecta, y ya por más pea que amó, porque domina el espíritu. No, queridos amigos, porque justamente eso es lo que nos quiere decir, el cómo, dentro de la lógica humana, va mucho más allá, ¿verdad? Es la fuerza del espíritu que hace que nos lleve a poder vivir y organizarnos mejor, pero dentro de esa comunidad en donde Dios actúa, donde el Espíritu actúa. Un tercer elemento como enseñanza, queridos amigos, es este verbo, el ginomai, muestra que la obra de Dios es acontecimiento y que no es esfuerzo humano. Acontecimiento, presencia de Dios, fuerza de Dios. Porque hablábamos de los dos elementos, el soma, el basar, y el ruaj, el neuma, ¿verdad? El espíritu y la carne. Estos dos elementos que caminan juntos, yo siempre digo, las dos piernas, izquierda, derecha, ¿verdad? Los dos que manejan y llevan adelante nuestra vida. Pero esto muestra que la obra de Dios es un acontecimiento y que no es simplemente porque shaipota, porque shaikwapa hoy, porque entonces como que domino y que controlo la situación. No. La fuerza de Dios va mucho más allá de todo esto, queridos amigos. Ahora, esto nos interpela nuestra cultura, que es hiperproductiva, ya producción, ya pone pea, ¿verdad? Que pretende fabricar todo con técnica, olvidando la dimensión del don. Se olvida la dimensión del regalo que es de parte de Dios. Queridos amigos, lo que nosotros somos es un don, es un regalo. Nosotros estamos por un hilito. Yo ahora mismo me puedo caer aquí, me puedo morir, por decir así, ¿verdad? Porque la vida mía es un don de Dios. Añandeco pez, entero betea. Dejo beberejo en ande y cuayo beteo, chocande ande yuca. Y que de prudente, de ya poponambán, de nambreo, ya, uy, con de de lluvia de avión, corre bebé, beruina, pesado, yo pumo a la avión, hermano, magato. La vida está en las manos de Dios, ¿entienden? No es que nosotros controlamos todo eso. Entonces, esta enseñanza es demasiado importante, ¿verdad? Porque nos interpela a nosotros el ginomai, ese verbo, el ginomai, la vida en manos de Dios, es obra de Dios.
Y por eso es que nosotros después tenemos que responder a lo que Dios nos pide, el ginomai. Ahora, una cuarta enseñanza es que Nicodemo simboliza al creyente que conoce la doctrina, pero aún no ha experimentado la transformación. Ay. Pero bueno, se cayó. Conoce la doctrina. Ya lee la Biblia. Pero no entendéis. No es un conocimiento de repetir versículo tras versículo, que esto, que aquello, y después te va y hace una secta, dividir al grupo, dividir a tu familia. Como esta mañana que está porque está igual la familia. Ojo, ya por pastor, pastora, o hubo ve, ellos son 8 o 9 hermanos, o hubo di pala y hermanos cuera, o voy para pala y hermanos cuera. Dica tu ema ni domingo año reuní y ayer al lado de su mamá, alrededor de sus padres, porque o que poche, vemos un papá con a santo, vemos un papá con a, etcétera, etcétera. Eso no es, pero absolutamente entonces el Aikwapa hoy. Después de 2025 años de vida y reflexión, y más todavía, ¿verdad? Porque tenemos que ir también al Antiguo Testamento. Dios que se va revelando, te voy a recibir la Espíritu Santo, un mío ya puede 2000 y tantos años de vida, de iglesia, de vida de religión. Un mío, estoy equivocado, vemos un papá llegó ahí. ¿Se dan cuenta, querido amigo? Entonces quiere decir que aquí no es simplemente como sucede con Nicodemo, porque él es un maestro de la ley. Él conoce, pero domina la ley, pero no ha experimentado la verdadera transformación. La transformación, lo que Juan justamente, pero en sus cartas dice, ámense, hermanitos, ámense los unos a los otros. Eso no es que él hablaba nomás porque era un poeta del amor, ¿verdad? Sino que justamente él estaba hablando del amor porque había estas divisiones. Esta manera lleva, en vez de unir a la comunidad, o dividir paz, como se para paz, voy para paz, yo que cuera, mi hermano cuera. Y la última enseñanza, queridos amigos, es que la pregunta abre camino a la revelación que sigue. O sea, cuando uno entiende y dice, ¿cómo puede suceder esto? Esto, una vez que uno entiende, Jesús le va a mostrar, ¿verdad? Esa duda que tiene, va a abrir la puerta. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo es la gracia de Dios? ¿Cómo actúa Dios en nuestra vida, en nuestro corazón? Para que hagamos este camino de seguimiento de Jesucristo auténtico, ¿verdad? Este seguimiento debe ser auténtico. Y desde ahí entonces vamos a poder llegar a esa salvación que Él nos ofrece. Muy bien, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor y que podamos esto también tener como respuesta. ¿Cómo puede suceder esto? Solamente con la gracia de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.